Bueno, entonces aquí comienza esta exposición, entonces la he titulado De la hacienda colonial a productora y exportadora de azúcar. Entonces son unos elementos históricos para la comprensión del Valle del Cauca hasta su actualidad en cuanto es una productora de azúcar. Ahí se me fue comprensión histórica. Bueno, entonces esta exposición intenta responder a las dos preguntas ya planteadas durante el módulo y de la cual se ha hecho pues el desarrollo durante esta semana para comprender el origen, digámoslo así, de cierta rama de la economía de nuestra región. Entonces, ¿cuáles fueron los hechos sociales, políticos y económicos que permitieron la transformación de hacienda colonial a productora de caña y exportadora de azúcar? Entonces los he diferenciado en las tres ramas, digámoslo. Esto no quiere decir que entre ellas no se relacionen, hay hechos socioeconómicos, hay hechos eh, políticos económicos, sin embargo, pues se ha intentado cumplir la tarea, entonces se han diferenciado entre sí. Entonces, por ejemplo, quiero destacar como hechos sociales la primera, que es un dualismo entre los hacendados, cuando se está haciendo el cambio de república a una institución democrática, por ejemplo, a un Estado más democrático, más encaminado a las políticas liberales y del mercado en ese momento. Los hacendados se encuentran en una situación como dualista, porque ellos defienden el libre comercio, están interesados pues en ser comerciantes y demás, pero buscan mantener sus beneficios con la tierra, que estaban más acordes a los intereses republicanos. Entonces es un elemento que llama bastante la atención porque es una suerte de conflicto entre la estructura tradicional colonial y los elementos emergentes que surgen ya ahora. Otro punto que hay que destacar son los dueños de la tierra, son los hacendados, y bueno, entonces en este caso ellos concentran la mayor parte de la tierra. Otro elemento que es la transformación de laboral, entonces ya no estamos hablando de esclavos porque en esta época hay una abolición, sino que hablamos de terrasgueros y arrendatarios, que a fin de cuentas son algo como decir como una especie de esclavo asalariado. Entonces a ellos se les permite trabajar la tierra, mantienen sus condiciones de existencia y sin embargo pues tienen que aún rendir cuentas a sus arrendatarios. Los hechos políticos son bastante importantes en este momento. Está José Hilario López como presidente y su gobierno se caracteriza por encaminarse hacia las políticas liberales. Entonces se busca construir instituciones más democráticas y surge la caída de la minería y las crecientes guerras civiles a partir de la búsqueda de independencia de Popayán. Entonces lo anterior implica lo siguiente. Lo primero es la caída del modelo republicano y la instauración del capitalismo. El segundo, la abolición de la esclavitud, y el tercero es el rompimiento de las formas de heredar tradicionales. Entonces ya en este caso ya el hijo no es solamente el mayor quien hereda, sino que también los demás hijos, pues. Los hechos económicos en esta parte están muy relacionados con los políticos, porque en el siglo XIX surge una crisis con respecto a la tenencia de la tierra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces se fragmenta la tierra, aumentan las transacciones, la venta de predios y de derechos de otros hijos sobre la tierra, ya como habíamos dicho. El uso de las tierras ya cambia, ya no se basa tanto ni en el tabaco ni en la ganadería, sino que se intenta explotar la caña. Entonces no existe ningún tipo de innovación hasta la familia, en este caso Santiago. También se constituyen las empresas como cambio decisivo en la tenencia de la tierra debido a que se ha vendido. Entonces ya las empresas, digamos que son a partir de grupos familiares, buscan explotar esas tierras y producir de acuerdo con sus intereses. Entonces el mejoramiento de la producción tuvo como consecuencia la consolidación del azúcar en el siglo XX, ya en este caso a escala mundial. Parece que es importante destacar el papel de Santiago Ader como político productor y político, porque es el pionero en la industria del azúcar, es el encargado de traer nuevas tecnologías al país y es el primero en traer la maquinaria de vapor a Colombia, por medio de unas transacciones y créditos que hizo en Nueva York e Inglaterra. Además que como cónsul en de los Estados Unidos en Buenaventura, se encarga de poner a su favor pues, políticas y demás para la exportación del azúcar. La segunda pregunta es, ¿existen avances o retrocesos que en la actualidad presenta la rama de la economía? Yo quería, antes de responder, destacar ciertas incidencias que ha tenido la producción de la caña, dar unas consecuencias ambientales. La primera son los efectos en el suelo, los ríos, el agua y las subterráneas por el uso de plaguicidas. Tiene mucho daño, la compactación del suelo debido al uso intensivo de la maquinaria agrícola, la erosión del suelo y las emociones contaminantes por la práctica de la quema de caña de azúcar y el empobrecimiento de la diversidad biológica. De igual modo, no obstante, distintos ingenios han optado por la búsqueda de salvaguardar el agua de las cuencas y ríos, el control de las emisiones atmosféricas a partir de la creación de etanol,
y el manejo de los vertimientos para evitar así ensuciar el agua y los demás riesgos que ellos hacen en las plantas. La biodiversidad del Valle del Cauca, entonces la pregunta es, ¿puede el Valle del Cauca encontrar otras formas de producción que no sea monoexportadora? Se afirma que sí, pues a fin de cuentas el Valle del Cauca alberga entre el 40% de las especies de fauna y el 11% de las especies de Colombia. Hay que recordar que esta industria del azúcar es no renovable, entonces sí se debería apostar a otros tipos de cultivos que sean renovables y que no hagan tanto daño en la tierra. Además hay que recordar el asunto de la tierra entre indígenas y los dueños de los ingenios, que estaban en bastantes problemas, pues los indígenas siempre estaban pidiendo su territorio ancestral y en este caso pues los ingenios se acobijan bajo las normativas del Estado Democrático de Derecho. Entonces es una discusión que también hay que tener en cuenta y que es muy actual. Entonces yo cierro con esto, la producción de caña y exportación del azúcar generan en el Valle del Cauca más de 1000 empleos. Es la primera forma de producción estable en el país, de económica, digámoslo así. No obstante, a escala mundial el azúcar colombiano no es el más comprado, está en el puesto 15º. Y la producción y exportación de este, a mi parecer, es estable en la medida en que suple demandas regionales como el empleo y una forma de economía estable. Sin embargo, las incidencias en el medio ambiente y la diversidad de los cultivos hace que esta pues tenga otro tipo de problemas. Yo creo que es algo, es un avance en un sentido económico, pero es un retroceso en un sentido ambiental, independiente de cualquier cosa que se haga, porque como ya se ha dicho, la industria del azúcar y la quema y demás no es algo renovable. Entonces estas son las conclusiones. Cerramos en términos sociales. Las nuevas formas de relación social y los trabajadores me parece que es importante destacar. En términos políticos, el cambio del orden republicano al democrático liberal y la búsqueda por que Colombia tenga un lugar en el mercado mundial. En términos económicos, la fragmentación de la tierra es muy importante. Y en la actualidad, pues lo que ya hemos dicho, creo que es algo estable porque si bien remedia este tipo de producción las demandas laborales y económicas de la región, tiene muchas incidencias ambientales en detrimento de otro tipo de, digámoslo así, como de producción o de otro tipo de cultivo que se pueda dar en la región y que este ocupa bastante. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Estas son las referencias.